Hola, hola, ¿cómo están? Aquí nosotros una vez más con ustedes en Restaurando al Ser, donde te acompañamos desde la parte más oscura y temerosa de tu mente hasta la luz del amor incondicional de tu corazón, con herramientas y técnicas para desmontar y para generar una, estimular tu Curiosidad. curiosidad, exacto, para una vida en armonía. Y bueno, como siempre, estamos Irbón Armán, Hola, buenas noches. Diana Medina, ¿Qué tal? y vamos a continuar con este programa que iniciamos en el programa anterior de lo que llamamos las constelaciones cerebrales. Estas constelaciones cerebrales nos las describe el doctor Hammer y nos muestra cómo los trastornos de ánimo, los trastornos emocionales, los trastornos mentales, también se comportan o vienen de, de acuerdo a las 5 leyes biológicas. Esto significa que podemos definir y podemos explicar perfectamente cualquier trastorno de este tipo. Y eso es grandioso porque a veces, como en la medicina convencional, los diagnósticos que se dan son de enfermedades que no tienen cura. Y desde esta mirada de las 5 leyes biológicas que descubren el doctor Hammer, sabemos que podemos cambiar ese, pues esa visión de que una vez que está el diagnóstico ya no hay nada que hacer para el paciente y puede estar sufriendo su padecimiento para toda la vida. Estos padecimientos están perfectamente bien descritos y muy bien comprendidos de dónde vienen. Y lo podemos comprobar, ya habíamos dicho en nuestro programa anterior, a través de realizar al paciente una tomografía, que además no requiere ninguna complicación, una radiografía o una tomografía complicada. Es una radiografía simple del cerebro y con ello podemos encontrar la explicación de muchos trastornos o padecimientos que esté teniendo esa persona, que es grandioso, porque la misma persona puede empezar a darse cuenta de qué es lo que le está sucediendo. También hablamos de que las constelaciones cerebrales no es que sea algo malo, ¿no? Quiero decirles que todo el tiempo, todo el mundo estamos entrando y saliendo de las constelaciones. El problema es cuando nos quedamos atorados en una, ¿no? Igual que en cualquier síntoma, cuando el síntoma se queda atorado ahí, ya no está progresando y al contrario, está cada vez más grave, es porque no he resuelto el conflicto que me generó este síntoma. Y pues el día de hoy vamos a ir con las constelaciones de otra parte de nuestro cerebro que se llama cerebelo. Y bueno, Diana ahora va a comenzar a explicarnos de qué se tratan las constelaciones del cerebelo. Gracias. Esto, gracias Eugenia, gracias Ivonne. Bueno, la semana pasada hablamos de las constelaciones del tronco cerebral, ¿sí? O del tallo cerebral, ¿no? Que tenían que ver con las necesidades básicas, ¿no? Ujú. Y en este caso, las constelaciones del cerebelo, que está en la parte posterior de la cabeza, ¿sí? O sea, viene el tronco aquí en el cuello y entonces conecta acá con el cerebelo, ¿sí? Que está en la parte de la nuca, ¿sí? Un poquito para la gente que a lo mejor no tiene mucho conocimiento de anatomía. Y los conflictos o las situaciones relacionadas con el cerebelo son aquellas que tienen que ver con una percepción de ataque a la integridad, ¿sí? De ataque a la integridad física, ¿sí? O sea, literal, ¿sí?
a la integridad de tu cuerpo, ¿sí? O a la integridad psíquica, ¿sí? Es decir, a la estabilidad emocional, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender? De la, digo, evidentemente del evento y de la percepción que tengamos de ese evento, ¿sí? Entonces, bueno, los órganos que son controlados desde el cerebelo, tenemos la dermis, ¿no? Que eso habría que aclarar. La dermis, o sea, en la piel hay dos capas, ¿sí? Esto, ese ruidito se escuchó, Sí, ¿no? Ay, qué bueno, qué maravilla. Espero que no se escuche. no, no se escucha. En la dermis hay, digo, en la piel hay dos capas, ¿no? La epidermis, digamos que es la capa superficial, que es la que tocamos, la que podemos tocar, ¿sí? Y la dermis, que es la capa de abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la dermis, el cerebelo controla la dermis, es decir, la capa interna de la piel, no la capa externa. ¿Sí? La capa externa es controlada por la corteza cerebral, ¿sí? Pero aquí vamos a hablar de la dermis, que es la capa interna, que es la que tiene la función de protección. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que el conflicto del cerebelo es el ataque a la integridad, eso quiere decir que hay una necesidad de protegerse, ¿sí? Y el órgano que ejerce la función de protección es la dermis. Entonces, de la misma manera estamos hablando de la piel, digamos, de los órganos, ¿no? Como es el periósteo, ¿no? Esto, la pleura y el peritoneo, ¿sí? ¿Cuál? El pericardio también, ¿sí? Que son las, no sé si ustedes, supongo que han comido pollo alguna vez en su vida. Se dan cuenta que, por ejemplo, agarras una patita de pollo, ¿sí? Y trae como una capita delgada, ¿sí? Transparente, así que le quitas que es como una piel, ¿no? Esa es la piel, ¿sí? Que su función es proteger al órgano, ¿sí? Entonces, esa piel interna, digamos, también es controlada desde el cerebelo, ¿sí? Y otros órganos muy importantes que son los más significativos junto con la dermis, ¿sí? Que son controlados desde el cerebelo son las glándulas mamarias, ¿sí? Y que tienen que ver, fíjense, aquí es interesante el significado de protección de las glándulas mamarias porque es la protección hacia las crías, ¿sí? Esa es la necesidad de proteger, ¿sí? Y de alimentar a las crías, ¿sí? Entonces, también las glándulas mamarias son controladas desde el cerebelo. Entonces, esto, bueno, entonces, el diagnóstico de cáncer de glándula mamaria, ¿sí? Tiene que ver con un conflicto, ¿sí? O con una situación donde yo siento que las personas o los seres queridos que forman parte de mi nido, ¿sí? Ya sea mi descendencia o mis seres queridos, ¿sí? Mi familia, pues, están en peligro, ¿sí? Y entonces hay una necesidad de proteger, ¿sí? Aquí lo importante que puedan entender de los conflictos del cerebelo es que si el conflicto es ataque a la integridad, ya sea física o psíquica, la necesidad es de protección, ¿sí? De resguardo, ¿sí? Y pues la piel hace eso, ¿no? Es como cuando tú agarras una cobijita y te resguardas del frío, ¿no? Es la función, digamos, de la piel, ¿no? Entonces, bueno, eh, como en el caso anterior, ¿no? La constelación se activa, o sea, estamos hablando que hay dos focos, ¿sí? Activos, ¿sí? O un foco activo y el otro en epicrisis, ¿sí? Es decir, en simpaticotonía, los dos dos o más de manera simultánea, ¿sí? Entonces, así es como se activa la constelación, ¿no? Esto, eso es relativamente fácil de decir, pero a lo mejor es un poquito más complicado de entender. Pero bueno, es cuando tienes la constelación se activa, es decir,
Otra vez, cuando hablamos de constelaciones, cuando podemos observar un cambio en la conducta de la persona. ¿Sí? O sea, un cambio visible, ¿sí? En la conducta y en la manera de percibir que tiene la persona, ¿sí? Y que además es más visible en tanto más intenso es, ¿sí? Porque acuérdense que en realidad la diferencia entre pues los estilos de adaptación, ¿no? O sea, la personalidad, ¿sí? Y aquello que podemos denominar patología está en la intensidad y la frecuencia, ¿sí? Porque mientras más frecuente y más intenso, menos adaptativa es la conducta, Ujú. ¿sí? Y entonces, a esas conductas desadaptativas es a los que se les ha denominado enfermedades mentales y se les ha colocado un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque dada la intensidad y la frecuencia, ya no funcionan, o sea, la respuesta adaptativa ya no funciona, ya no se acomoda al entorno social, ¿sí? Entonces, por eso les denominamos patología, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las características? Bueno, interrúmpanme si quieren decir algo, por favor, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas, o sea, clínicamente observables que podemos ver en aquellas personas que tienen una constelación del cerebelo, ¿sí? Esto, y como decíamos, ¿no? Las constelaciones son dinámicas, o sea, van y vienen, ¿no? Se activan y se desactivan en segundos, ¿sí? Entonces, decimos que es clínicamente observable además porque es una constelación que se ha instalado, ¿sí? Y que a lo mejor varía solo en intensidad, pero no desaparece. Ujú. ¿Sí? Entonces, bueno, una característica de la constelación del cerebelo, esto, que pareciera contraria al deseo de protección, por ejemplo, ¿no? Pero es una desconexión emocional de sí mismo y de los demás, cuando hay cierta frialdad, ¿sí? Y fíjate que esta desconexión emocional yo la veo desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? Porque los que nos dedicamos a la psicoterapia tenemos esta constelación, ¿sí? Sea, no hay manera de que Ivonne, Eugenia y yo estemos aquí si no tenemos una constelación en el cerebelo porque queremos proteger a nuestros seres queridos, ¿no? Y que después sea desplazado a la necesidad de proteger a los pacientes, a los clientes ¿no? Entonces, de amamantar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, estamos aquí porque tenemos esta constelación, Ujú. ¿sí? Esto, ahora, claro, eh, su digamos, en el área terapéutica, cuando tú te estás entrenando, ¿no? Siempre está la recomendación, sobre todo en mi área de especialidad, ¿no? De que tú, como psicoterapeuta, tú tienes que tener tu propio análisis personal, ¿no? O sea, tu Ujú. propio conocimiento personal. ¿Para qué? Para que no mezcles tus asuntos con los asuntos del paciente, ¿no? Esa indicación es esta constelación, poner esta constelación al servicio del yo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque efectivamente yo necesito tener cierta distancia emocional. O sea, hay una parte mía que me hace estar aquí porque por supuesto tengo la preocupación y la necesidad de rescatar a todo el mundo, ¿no? Pero tengo que tener cierta desconexión emocional para poder practicar de manera objetiva, ¿sí? Y para poder aplicar una técnica. ¿Sí me explico? Ujú. Una técnica de intervención, la que sea. Entonces, tengo que tener un cierto grado de desconexión emocional. Y por eso decimos que es dinámico, ¿sí? Porque al final, eh, por otro lado, también tengo que tener un cierto grado de empatía para poder entender al paciente. ¿Me explico? Entonces, en la función terapéutica, uno activa y desactiva esta constelación, ¿sí? Entonces, y de eso además lo estoy pensando ahorita que lo estoy diciendo, ¿no? Que en realidad esa es una de las cualidades que uno en el entrenamiento en psicoterapia desarrolla, el activar y desactivar esta constelación, ¿sí? Para poder ejercer la función terapéutica, ¿no? Y que no se te vaya la vida por el paciente, ¿no?
pero que también pueda ser empático por el paciente, ¿no? Y su historia de vida, ¿no? Entonces, en un extremo, ¿sí? Se le puede denominar que está emocionalmente entumecido, como muerto, sin dolor emocional, ¿sí? Esto, fíjate que ahorita que lo estoy acordando, cuando falleció mi mamá el día del velorio, ¿sí? Yo tuve un dolor de estómago todo el tiempo. Todo el tiempo tenía una sensación aquí en el estómago de perturbación, ¿no? Pero no lloré, no podía llorar, ¿no? Claro, en otros momentos cuando estaba sola en mi casa, o sea, me desbarataba en llanto, ¿no? Pero el día del velorio no podía llorar. Estaba así, ¿sabes? Entumecida, ¿sí? Pero entonces, otra vez, dependiendo de la circunstancia, ¿sí? Puede ser una característica al servicio de la adaptación, ¿sí? O sea, eh, si tú, como fue mi caso, ¿no? Si tú trabajas en un hospital psiquiátrico o en un reclusorio y eres el psicólogo, tú necesitas tener esto. ¿Sí me explicó? O sea, igual, si tú eres un cirujano, ¿no? Necesitas tener esto. ¿Sí? Porque si no, o sea, si se te va a ir la vida si el paciente sangra, si, ¿no? O sea, no necesitas actuar, entonces necesitas tener un cierto grado de distancia emocional para poder actuar, para poder accionar, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una constelación, que estas características están al servicio del yo, ¿sí? Al servicio de la adaptación, ¿sí? Ahora, en el extremo puedes tener un sociópata que con la mano en la cintura, sí, pues agarra la pistola y te mata, ¿no? Porque le contestaste feo, ¿no? O estas gentes que pueden agarrar un bebé y echarle una cubeta y después echarle cemento encima de la cubeta, ¿no? Que alguna vez escuché eso y me quedé así de, ah, pero ¿cómo? ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, eh, otra vez, la diferencia está en el grado, en la intensidad. ¿Sí me explico? Pero bueno, obviamente imagínense qué experiencias tuvo que haber tenido una persona que hace esto, que mata de esa manera, ¿sí? Para tener ese nivel de entumecimiento y de desconexión emocional, ¿sí? Que es incapaz de empatizar con el dolor ajeno, ¿no? Entonces, bueno, estas personas, como las que acabo de describir, son frías, distantes, antisociales, tienen esta conducta antisocial, son desconsideradas, ¿no? Se sienten, no pueden sentir, ¿no? O sea, es que además así lo pueden describir, no sienten, ¿no? Entonces, que es el extremo de la sociopatía, ¿sí? De lo que se puede denominar trastornos sociopáticos. Un sociópata necesariamente tiene esta constelación, ¿sí? A un grado mayor, ¿sí? A un grado ya desadaptativo, ¿sí? Y hay un término que han utilizado algunos de nuestros maestros, como Marco Pfister, como Simona Sela y el doctor Espinosa, que lo ha tomado, que es el muro de goma, ¿no? Ese yo lo utilizo porque a mí me sirve mucho para explicarle a los pacientes cómo ellos mismos tienen como eso, como un muro de goma, un colchoncito alrededor, ¿no? Sí, que los protege de situaciones dolorosas, ¿no? Y cómo, bueno, de repente, claro, el asunto con este denominado muro de goma o esta constelación es que cuando es, digamos, tan grueso, si ustedes lo pueden visualizar así como un muro de goma de 2 metros de grosor, pues no solo no entra nada, tampoco sale nada, ¿no? Entonces tampoco sienten amor, tampoco sienten afecto. ¿Se me explicó? O sea, evitan el dolor, ¿sí? Pero tampoco sienten amor, ¿no? Y entonces por eso es esta desconexión emocional también consigo mismos, ¿sí? Otra vez, ¿es bueno o es malo? Depende de la circunstancia, depende de la intensidad, ¿sí me explicó? Y es una respuesta al servicio de la adaptación, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí quieran comentar algo. Sí, ahorita que lo estás narrando así, ¿no? Me vienen a la mente un montón de programas de televisión de Ujú, dos tipos, ¿no? Tenemos los programas policíacos
en donde Mm, frecuentemente nos encontramos a estos sociópatas, ¿no? claro. Que matan sin mayor, ¿no? Y muy bien actuados, porque ves la cara de la persona, ¿no? O sea, está descuartizando así, tranquilo, ¿no? O sea, no tiene mayor. Pero por otro lado tenemos los programas de televisión de médicos, Ujú. que también hay muchos y son algunos muy buenos, ¿no? En donde igual nos encontramos la misma fascia, ¿no? Pero al servicio, ¿no? Porque están haciendo una cirugía, están interviniendo, llegaron el clásico, la clásica escena de programa de médicos en donde se hubo un incendio en una casa y llegan todos ¿no? O un accidente de un camión y llegan todos los enfermos al mismo tiempo al hospital y salen corriendo todos los médicos y vienen así que con la pata de fuera y el hueso y tal, ¿no? Y los médicos, sí, sí, a ver, mira, qué interesante caso, ¿no? Eso está muy bueno y este, hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, como creo que ahí se ve muy claramente la diferencia que dices de la parte que es muy adaptativa, ¿no? A la circunstancia que se vive y la otra que ya no es, ¿no? Rebasa los límites de la adaptación a la sociedad, ¿no? Em, y sin embargo, los dos, porque es la mismita constelación, empiezan a tener su origen, ¿no? En infancias difíciles, ¿no? En donde yo lo ubico, ¿no? Con el trabajo que yo hago, yo lo ubico perfecto con la herida de rechazo, ¿no? Que son igual, ¿no? Personas que no están en conexión con sus emociones, que son alejadas, que son fríos, ¿no? Y en la teoría del apego, también tenemos el apego evasivo, ¿no? Que igual es eh, esta misma constelación de fríos y evasivos y tal, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo se explica en esta teoría del apego la diferencia entre un apego evasivo, que sería y uno ansioso, ¿no? En el evasivo, el niño nunca tuvo, y eso se le llama negligencia, ¿no? Hubo una negligencia emocional. O sea, nunca hubo en casa, ¿no? O con mamá, con papá o con quien lo haya cuidado, no hubo ese lenguaje emocional. Nadie le enseñó a lidiar con las emociones, a ponerles un nombre, a regularlas. Nadie le enseñó, ¿no? Y entonces el niño de alguna manera, para adaptarse, para sobrevivir a su circunstancia, decide que todo lo que es la emoción es peligroso y no sabe qué hacer con ello. Entonces, como que lo guarda en un cajón en lo profundo de la psique de la sombra o de como quieras nombrarlo, para no tocarlo y se queda solo con la parte racional, ¿no? Y que le funciona. Al final de cuentas, le funciona, le permite salir adelante de esa infancia y ser bastante adaptado, ¿no? A la vida cotidiana y de hecho pues son los que tienen como una muy buena respuesta en situaciones de accidentes, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez que creo que ya lo he platicado por acá, no sé si aquí o con mis alumnas, ¿no? De una vez que un perro mordió a mi hija chiquita, ¿no? Era el perro de un vecino, ¿no? Pero pues finalmente mi hija pasó por ahí, le mordió y yo me puse como loca, gritaba, atrapen a ese perro, y no sé qué. Y mi marido, mira, tranquilo, relajado, ¿no? A ver qué pasó, a ver qué onda, fue y llamó a una doctora que vivía enfrente y ya, ¿no? Tranquilo, o sea, no.
nada. Y yo Nada que ver. creo que a mí me enojaba más ver su tranquilidad, ¿no? Pero está muy bueno, pues, porque responde muy bien a las situaciones, ¿no? Entonces, creo que vale la pena como justo marcar esa diferencia entre lo que es tener un muro de goma que está muy bueno, ¿no? A tener una sociopatía, ¿no? Ujú. Y también me gustaría como puntualizar algo que decías del entrenamiento para ser terapeuta, ¿no? Porque Ujú, ciertamente necesitamos ir desarrollando ese muro de goma para poder tener una visión lo más objetiva posible, ¿no? ujú, De esto que estamos viendo, y eso necesita un entrenamiento, ¿no? No surge de la noche a la mañana, y además eh, eh, esto que decías, ¿no? De estar en un propio proceso personal, ¿no? Para lidiar con lo propio, ¿no? Porque sí, o sea, en el inicio de ser terapeuta, pues te afecta un montón lo que te vienen y te platican los pacientes, ¿no? Y entonces llegas a tu terapia y ahí te desbordas y sacas todo eso, ¿no? Hasta que aprendes a regularlo, aprendes, no sé, la parte espiritual que es maravillosa porque entonces te pone en este estado de, me acuerdo mucho del Kung Fu Panda, ¿no? De todo tiene una razón de ser, ¿no? Todo por algo y para algo. Entonces, lo que esa persona está viviendo es perfecto para su evolución álmica, ¿no? Entonces, bueno, eh, se va tejiendo, ¿no? Todas las cuestiones aquí. Em, bueno, yo quería decirlo precisamente para reforzar la idea de que todos tenemos constelaciones cerebrales de una u otra manera y que no es malo, no está mal, sino que es adaptativo a la vida, pero si se lleva a un extremo puede ser peligroso. Y bueno, yo me pregunto, eh, un ejemplo es una, una persona que te encuentras y le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿No? Y te contesta, pues bien, bien. Em, en lo que va del año, pues perdí a mis padres en un accidente, me divorcié de mi esposa, se llevó a mis hijos, me quedé sin casa, no tengo trabajo, pero estoy bien, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede esperar que esta persona esté en esta constelación? Porque es claro que está en una constelación del cerebelo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se puede esperar que la persona esté así como, "Ah, ya nada más falta que me caiga un rayo, ¿no?" Pero Que, en general, bien. que le orine un gato. Un perro amarillo, un perro amarillo. Pero fíjate, aquí en este ejemplo que acabas de poner, porque efectivamente son casos de la vida real, ¿no? Aquí es donde es muy importante eh, el ver la función adaptativa para la supervivencia, ¿no? Porque, digo, yo me acuerdo, por ejemplo, en la formación en psicoanálisis siempre nos decían, o sea, si el paciente tiene un síntoma, lo tiene por algo. Entonces, el objetivo de la terapia no es quitar el síntoma, el objetivo de la terapia es entender cuál es la función del síntoma, ¿sí? Porque si yo puedo entender la función del síntoma y ayudo a la persona a solucionar el motivo por el cual el síntoma apareció, entonces, si yo soluciono, digamos, el conflicto, el síntoma ya no es necesario. Ujú, ¿No? Entonces, por eso la mirada del psicoanálisis, ok, este es el síntoma. ¿Qué me dice ese síntoma? Entonces voy más para atrás. ujú, ¿Sí? Entonces, yo lo que he observado, por ejemplo, sí te puedo decir que
y digo, ya ahorita lo estoy asociando, ¿no? En el caso de una paciente en particular que tenía estas características y que incluso tenía una parte sociopática, ¿sí? Esto, pero ¿cómo se generó el cambio a partir de que pudimos voltear a ver el conflicto con los padres, ¿no? Ujú. Particularmente con la ausencia de mamá y las mentiras que se habían generado alrededor de la ausencia de la madre real, ¿no? Porque tenía una madre que era la madre identificada, que era la esposa del papá, pero que en realidad no era su madre biológica, ¿no? Y entonces, y todo el fantasma alrededor de la madre biológica, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en el caso terapéutico, o sea, en el caso de la terapia, a mí eso me llamó la atención porque ese es un tema que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, o sea, nos tocó como 4 años tocar el tema, ¿no? Pero me lo dijo en la primera sesión. En la primera sesión que traía otros temas, ¿no? Pero en la primera sesión me dijo, mi mamá no es mi mamá, ¿no? Claro, yo tenía una chica con problemas de adicción, ¿no? Pues, no sé si tu mamá no sea tu mamá, pero ahorita eso no es relevante. Sí. Entonces, voy de lo urgente, ¿sí? A lo esencial, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito primero que te dejes de drogar? Si no, no puedo trabajar. Sí. Y entonces, en esta mirada, y yo creo que es muy valioso lo que estás diciendo, ¿no? Porque un hombre en esta circunstancia, como tú dijiste, ¿no? Sí. Se le murieron los papás, se divorció, lo sacaron de la casa, no tiene trabajo, no. No. Pero ¿por dónde empiezas? ¿Sí? Para poder ayudar a esta persona, ¿sí? Y claro, tiene un muro de goma, pues sí, porque si no se cae, se derrumba, ¿no? Entonces, esta es la visión terapéutica y por eso las constelaciones cerebrales son materia de la psicoterapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la psicoterapia en general está diseñada para darle herramientas a las personas, es decir, entonces, no sé, este caso que tocabas de plantear hipotético, digo hipotético, pero real, ¿no? ¿Cuál es la primera, la primera acción que hay que tomar, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes dónde vivir? ¿No? ¿No tienes trabajo? Tienes que conseguir un trabajo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tienes que empezar, y regresamos, a cubrir la necesidad básica. La necesidad básica es casa, comida, o sea, ¿cómo es? Sustento, ¿no? Tener un techo donde vivir, o sea, ¿no? Comida, ¿no? Y vestido. Tan, tan. O sea, ¿sí? Si tiene eso cubierto, entonces puedes pasar al siguiente nivel. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor pues, que tenga un trabajo que no le guste, pero por lo menos que le permita tener cubiertas sus necesidades. ¿Me explico? O sea, y así vas hasta poder llegar a lo mejor al meollo del asunto, que es, no sé, la muerte de los padres. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, de todo eso tienes que empezar por lo más sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, conforme va adquiriendo herramientas, y por eso en nuestro lema incluimos el adquirir herramientas, ¿sí? Entonces, conforme vas adquiriendo herramientas y vas teniendo más recursos, la constelación al servicio defensivo, digamos, o al servicio de la adaptación va disminuyendo su intensidad. ¿Sí? Y en la medida en que va disminuyendo el muro de goma, o sea, el muro de goma nunca va a desaparecer, porque yo creo que, o sea, no podemos vivir en este país, ¿no? O en este planeta sin un muro de goma. No, Sí. eso sería como quitarle las chapas, las puertas a tu casa, ¿no? O sea, no le vas a quitar las puertas y las ventanas a tu casa nunca. Claro. Mejor Porque las vas relajando, pero no, no las vas a quitar. no, nada más con el paso de los años, más bien vas poniendo más chapas y vas poniendo rejas afuera. Y así me explico. O sea, es la sensación de protección, ¿sí? O sea, que es importante, ¿no? Entonces, esto. Pero Todo. dijiste algo muy interesante, el síntoma, la función del síntoma.
¿no? Ujú. Lo explicábamos, creo que la semana pasada, con la metáfora del coche que se le prenden los foquitos, ¿no? El síntoma son los foquitos, pero si tú te encargas de apagar el foquito, pues No el coche resuelves el se problema. va a tronar, ¿no? Ujú. Le pasó hace poquitito a un alumno mío, ¿no? Por alguna razón los foquitos de su coche no encendieron y el coche se desvieló, ¿no? Pues no, y eso es lo que en general se ha tratado de hacer con la medicina tradicional, ¿no? Quitar el síntoma, ¿no? Sí, Llego con dolor de cabeza, ¿cómo te quito el dolor de cabeza? Tómate esta pastilla, ya. Pero porque está, de dónde viene, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuál es el proceso? digo, es válido quitar el síntoma o disminuir el síntoma, pero no ignorar su presencia, ¿no? O Exacto, sea, exacto. sí. Entonces es válido tomarte una pastillita para que no te duela tanto, pero ponle atención, porque ese síntoma te está queriendo decir algo, ¿no? O sea, ese es como el mensaje principal, creo yo, que es importante destacar aquí, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con los modelos terapéuticos, o sea, si en la medicina oficial tenemos los medicamentos, ¿no? Pero en las técnicas de intervención terapéutica, de repente tenemos técnicas de intervención breves o que funcionan para ciertas cosas, ¿sí? Pero no para cambiar una personalidad, porque una personalidad es el conjunto de constelaciones, ¿no? Y entonces, para ese tipo, digamos, de modelos o maneras más complejas, se necesita un proceso más largo, ¿sí? Porque no puedes otra vez, eh, justo en el programa, en el curso de constelaciones que recién tomé con Luis Felipe, alguien le preguntaba, bueno, entonces cuando tengo un paciente de estas características, ¿no? Entonces, eh, para poder, no sé, progresar, lo desconstelo, ¿no? Y entonces yo dije, lo desconstelas, chinga, ¿no? Pero me gusta mucho la respuesta que dio Luis Felipe, porque dije, güey, o sea, uno, ¿sí? Hay que recordar que la gente, o sea, el paciente, el cliente, se desconstela solo, ¿sí? No es que tú lo desconsteles. ¿Se me explicó? O sea, eso es muy soberbio pensar que uno como terapeuta, como médico, tiene la capacidad de desconstelar a una persona, ¿no? Entonces, cuando en su esencia, ¿no? Psíquica, corporal y divina, esa persona se siente con la capacidad, con las herramientas para dar el siguiente paso, solito se desconstela. Tú no hiciste nada. O sea, digo, sí hiciste, ¿sí? Pero es el conjunto de cosas, ¿sí? Que llevan a que en un determinado momento, ¿sí? La constelación, o sea, alguno de los dos focos se desactive y entonces sale de la constelación o disminuye la intensidad. ¿Me explico? Entonces, vamos, lo cual no significa que no, que las técnicas no funcionen, o sea, las técnicas terapéuticas funcionan. Ujú. Eh, pero hay que tener cuidado con cuáles son los objetivos, ¿no? Esto, y por eso decíamos, ¿no? Hay técnicas para determinado tipo de situaciones y determinados momentos de vida y hay otras técnicas, ¿sí? Que tienen otros objetivos que toman más tiempo, ¿no? Y que al final yo lo veo como todo tiene también un tiempo de elaboración, ¿no? Esto, eh, y que bueno, y que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿cuándo va a disminuir la constelación? ¿Cuándo va a disminuir el muro de goma en intensidad? Porque jamás se va a quitar, que es muy adaptativo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todos tenemos la percepción de que el mundo es peligroso, ¿sí? El entorno es peligroso, tan en mayor o en menor medida, ¿sí? Dependiendo de los recursos que tengamos, ¿sí? Entonces, el entorno es peligroso, creo que tú lo dijiste muy claro, ¿no? O sea, en este país, por lo menos, como están las cosas, nadie va a abrir las puertas de tu casa, ¿sí? Por el contrario, estás pensando a ver qué otra reja le pones,
¿no? ¿Sí? Entonces, el muro de goma es indispensable, ¿no? ¿En qué grado que te permita funcionar? Eso va a depender de las circunstancias, ¿no? Y Entonces, bueno, también está la parte de generar seguridad, ¿no? O sea, si estamos hablando de unas constelaciones del cerebelo, en donde los órganos afectados son todos pieles, ¿no? Por, ujú, por peligro, ¿no? A la integridad, o sea, que te atacaron, de alguna manera te sentiste atacado por lo que viviste, ¿no? Ujú, Em, y tenemos que ser conscientes de algo. Hoy por hoy, no hay un solo padre de familia, madre de familia, que no haya generado eso en sus hijos, porque por cómo se ha venido desarrollando la sociedad, ¿no? O sea, los papás no somos, no tenemos las herramientas y las capacidades para sostener a nuestros hijos al 100%. Nada más nombremos el nacimiento, ¿no? En el nacimiento de repente te quitan al bebé y se lo llevan y lo dejan solito. ujú, Ya desde ahí ya tenemos marcada una constelación cerebral, claro, ¿no? Porque hay peligro a la integridad de ese bebé. Te lo quitaron, se lo llevaron 10 minutos, suficiente, ¿no? Para haber marcado un peligro a la integridad. Entonces, no lo podemos quitar de la noche a la mañana. No lo vamos a quitar nunca, pero no lo vamos a disminuir de la noche a la mañana. Tiene que ser el proceso muy lento para que el cuerpo se atreva a soltar un poquito, ¿no? Porque aquí estamos hablando que el cuerpo físico es el que va a sostener esta protección. Hasta que el cuerpo físico pueda sentir que se liberó un poco, entonces va a empezar a tener algo de confianza. Y a todos nos ha pasado, todos nos ha pasado. Cuando llegamos a algo nuevo, a un grupo nuevo, a una escuela nueva, a conocer a personas nuevas, tomamos distancia, sí, ¿no? claro. Cada quien usamos estrategias diferentes, tomamos distancia, hasta que empezamos a agarrar confianza y empezamos a mostrarnos un poco como verdaderamente somos, ¿no? Eh, y ese estado de confianza es el que tratamos de dar en la terapéutica, ¿no? Generar ese espacio de seguridad, de contención, para que en un momento dado el, el cliente paciente pueda quitarse su abrigo de protección, ¿no? Y se Y quede con se un va. dolor ligero nada más. Sí, ¿no? O sea, no es, de verdad, es un trabajo que lleva tiempo, ¿no? Por eso estas terapias que hay hoy de rápido, ¿no? De una sesión, de un fin de semana, de 6 meses, ah, tal vez sean buenas para una cosa en particular, ¿no? Una cosita, pero no para el contexto total. Para eso se necesita tiempo, tiempo de ir poco a poco bajando las defensas, ¿no? Claro, tiempo y experiencia, ¿no? Porque además, incluso la terapia breve estratégica, ahorita me quedé pensando, ¿sí? Al final plantea un tiempo de elaboración entre sesión y sesión. Deja una tarea y hay un tiempo de ujú, experimentación. ¿Sí me explico? Entonces, aunque sean aparentemente 10, 12 sesiones, ¿sí? Pero son 10, 12 sesiones repartidas a lo largo de un año, ¿no? Mm, ajá. mm. ¿No? Entonces, ahí está el tiempo de elaboración, ¿sí? Tengo una pregunta para ustedes.
Digo, Todas las personas que se diagnostican con aplanamiento emocional están en esta constelación. yo creo que sí, o sea, fíjate, Sí, yo el también creo. diagnóstico o el mecanismo de defensa, porque en psicoanálisis es un mecanismo de defensa, ¿no? Ujú. Hay aislamiento afectivo y aplaneamiento, ¿no? Que Ujú, es en realidad una diferencia, como yo lo veo, de grado, ¿no? O sea, el aislamiento es un muro de goma menos grueso y el aplanamiento es un muro de goma muy grueso. ¿Sí me explico? ujú. Entonces, yo, entre esos dos mecanismos de defensa que describe el psicoanálisis, yo me atrevería a decir que es esta constelación en grados distintos, ¿no? Me recordé porque ahorita que dijeron que es como una armadura, ¿no? Ujú, Eso me llevó a pensar en las pacientes anoréxicas que se construyen esta armadura y tienen un aplanamiento emocional. Y que parte de la terapia es que aprendan a que esta armadura que pareciera al inicio una armadura medieval, ¿no? ujú. Esas de metálica, completamente pesada, esas mallas, esas botas, todo, a que se vuelva una armadura, pues como la de Batman, el último, ¿no? Que ya es Mm. pegadita, con forma, que se puede Sí, mover claro. muy bien, ¿no? Claro. Mira, Entonces muy buena dije, analogía. ok, porque en las niñas o las chicas, señoritas, señoras que padecen anorexia, que tienen este aplanamiento emocional, que es como su característica, pues están en esta constelación. Ujú, Sí, ujú. sí, sí. Además, es que, bueno, claro, eso ya otro día espero dedicaremos un tema a la anorexia, digo, un programa a la anorexia, porque al final también ahí lo que hay es un rabia muy profunda, ¿no? Ujú. En contra Sí, de... hay algo en la parte territorial de las chicas con anorexia. Ujú. Sí, porque Entonces, por lo general nos encontramos madres muy intrusivas, ujú, muy controladoras y muy intrusivas, ¿no? sí. Entonces, digo, ahí es interesante también como el muro de goma, porque, digo, pensando en la analogía, digamos, entre lo biológico y lo psíquico, ¿no? Como bueno, decíamos que la piel, la dermis, digamos, que es como la capa más externa de la piel, que es la que nos protege del medio ambiente, pero como también existe la piel interna, que es la que protege a los órganos, ¿no? Ujú, Y es como en esta misma analogía de cómo la constelación también te va a proteger de tus propias emociones perturbadoras, Ujú, que ujú. tienen tu interior, ¿no? Claro. O la rabia y la furia en contra de esta figura materna que es intrusiva, ¿no? Entonces, porque también eso también lo observas en terapia, ¿no? Hasta que ujú, la chica se permite reconocer el enojo en contra de la madre y poderlo expresar en un contexto adecuado, ¿no? Es que empieza a disminuir también la constelación. Ujú, ujú. Entonces, cualquiera que sea la técnica pero eso es lo que al final sucede, ¿no? Pero por Entonces, eso lleva tiempo, porque finalmente el niño, que es el que vive eso, ¿no? La ujú, ujú, niña desde chica vive eso. No puede consolidar estas dos ideas. No puede consolidar que es su madre que le dio la vida y que la ama, ¿no? Y la protege y con esta mamá intrusiva que la desvaloriza, la molesta, que la ataca, ¿no? Para el ujú, cerebro del niño no es posible. No es posible que esta misma mujer me genere estas dos cosas, ¿no? Es una disonancia que el cerebro no puede procesar a esas edades, ¿no? ujú, Tiene que irse forzosamente por la idea de mi mamá está bien. Si mi mamá me está haciendo esto es porque yo estoy mal, porque yo me porto mal, porque soy una mala persona, porque no merezco estar en este mundo,
porque yo vine a perturbar su vida, ¿no? Y entonces, claro, ya en un proceso terapéutico Ujú, es donde se tiene que dar primero esa seguridad y esa certeza de estar en un espacio bien contenido y sostenido, ¿no? ujú. En donde no vamos a ir corriendo a decirle a la mamá, es que tu hija no te quiere, ¿no? Te odia, ¿no? Sino que lo puede decir aquí en este espacio, ¿no? Eh, lo puede expresar en toda su intensidad, ¿no? Y ya ahí ya empieza, ¿no? Y ya hacerle poder llegar a ese punto de decir, está bien, y es las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Si es tu Ujú. mamá, te dio la vida y te ama, sí, pero es una mamá también con una perturbación que también tiene esto, ¿no? Y son, ¿no? Y por eso hay como cuentos, ¿no? Cuentos metafóricos arquetípicos muy buenos, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sí. O como este superhéroe, el hombre verde, ¿no? Fuck. O sea, son estos arquetipos que nos ayudan a darnos cuenta que pueden existir en una misma persona estas dos polaridades. Así es, Ujú. así es. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Pues ya estamos Ya sobre estamos. el tiempo. Bueno, lo que pasa es que no sé si lo dejamos para el siguiente programa, pero bueno, esta es la constelación. Nosotros hemos hablado de lo que denominamos lindura patológica. Esta es la constelación del lindo patológico o de la linda patológica, ¿sí? Porque esto en relación a la preocupación por el nido, ¿no? Que tiene que ver con las mamas, ¿no? Que son aquellas personas que lo mencionamos mucho cuando hablamos del libro de Cuando el cuerpo dice no de Gabor Maté, ¿no? Que tienen la necesidad de ayudar al otro, ¿no? Que son abnegados, ¿no? Que hacen todo, se ponen de tapete para complacer a los demás, ¿no? Y que además siempre están sonrientes, ¿no? Las personas que las conocen dicen, ay, sí, es tan linda, ¿no? Está enferma, ¿no? Entonces, esta es la constelación de la lindura patológica, ¿sí? Entonces, quien es lindo patológico tiene constelación de cerebelo. Las personas que no pueden decir que no tienen constelación de cerebelo. Otra vez, es una respuesta de adaptación, no es mala, ¿sí? El problema es cuando es en exceso, ¿sí? Me acuerdo de este caso que tuvimos. ¿Se acuerdan de esta mujer que era extranjera y que em, tenía algo en el esófago, pero creo que también había tenido de mamas, ¿no? Mm, Em, ujú. que ¿La que no era, podía tragar? Sí, ajá, le voy a tragar, sí, sí, sí. Era un tumor de pulmón que había crecido rodeando el esófago y se lo había comprimido. ajá. Ujú, Y ella tenía esta constelación porque ella era súper católica, Ujú. súper recontra católica, ¿no? Había tenido una infancia de la chingada, ¿no? Muy Sí. mala. El papá había sido terrible, creo que los había abandonado, pero era violento, y la mamá luego también empezó a violentarla a ella como creo que era la hermana mayor. Y bueno, fue terrible, terrible, una historia muy fea, ¿no? Y ella pues reconocía, ¿no? Reconocía que sus papás, pues sí habían sido malitos, ¿no? Habían sido malas personas, pero ella los cuidaba, ¿no?
y trabajaba mucho para poderles proveer, ¿no? Y tenerlos a los dos en buenas condiciones, que vivieran bien, que tuvieran todo. Y cuando iba para allá los visitaba y era muy linda, ¿no? Y finalmente falleció y toda la gente que los rodeaba era como, pero ¿cómo Dios permitió que una mujer tan buena, sufriera tanto y se muriera así? Claro. Y fíjate que este caso es un buen caso porque creo que han sido los más difíciles que hemos acompañado, ¿no? O que han llegado con nosotras, y que el mismo Luis Felipe mencionaba, ¿no? Que cuando alguien está en esta constelación, generalmente, bueno, las que nos han tocado han sido mujeres, ¿no? Porque se dejan hasta el final. O sea, no, aunque estén enfermas, no se ponen atención a ellas mismas, ¿no? Y ahorita que estabas mencionando a esta mujer, ¿no? Estoy leyendo una de las características que vienen aquí escritas y dice, es indiferente a todo, lo agradable está bien y lo desagradable también. También. No me acuerdo mucho que ella nos decía, ¿no? Sí, sí, tal, pero bueno, pero es que, pues así Dios lo quiso, ¿no? No. Entonces, No, um, Y se acuerdan que ¿cómo se dice esta palabra? Lo que nos, hacen los sacerdotes, ¿no? Nos quiso meter, nos dio un llevar, sermón de la ajá, función. ado- adoctrinar. adoctrinar, nos quiso adoctrinar. Sí, nos quiso dejar además como su legado, su función de, eh, de sostén que ella tenía, ¿no? Entonces, pero fíjate, por eso, es que digo, yo regreso porque digo, no es con intención de crítica, pero caray, por eso es muy importante reconocer el enojo. Ujú, No sé cómo darle cabida al enojo y saberlo utilizar cuando es necesario, ¿no? sí. Y mentar madres cuando es necesario, ¿no? Y claro, y después puedes ir y cuidar a tu padre porque es tu padre o es tu madre, ¿no? Pero le puedes mentar la madre, o sea, literal, ¿no? O sea, entonces, porque si no, nunca te das permiso porque eres linda, eres buena, eres católica, ¿no? Y digo, ahora se puede sustituir el término católico por aquellos que son espirituales, ¿no? Cristiano. Ujú, Ujú. ¿No? Y entonces también no se pueden dar permiso de tener una emoción intensa, ¿no? Y negativa, como le denominan al enojo o algunas otras emociones, sobre todo el enojo. El enojo yo creo que es sobre la emoción que más prejuicios existen, ¿no? Bueno, la envidia, los celos, ¿no? La vergüenza, pero bueno, en fin, este, esas se pueden ocultar, pero el enojo, hijo, man. Entonces, Sí. es complicado, ¿no? O sea, es Es- complicado porque cuando esta constelación llega a esos extremos, ¿sí? Donde tú te das por el otro y no importa que tú estés enfermo, ¿no? O sea, no importa que se estén cayendo, o sea, literal como esta mujer, ¿no? Que ya estaba en un tratamiento, ¿no? Y seguía, sosteniendo a los demás, ¿no? Hasta que, bueno, pues finalmente el cuerpo muere por desgaste, o sea, ya no puede, ¿no? Entonces, Esta es la constelación de la Madre Teresa. es la Ujú. constelación de la Madre Teresa, sí. Exactamente, Ujú, exactamente. Ujú. ujú. Pero bueno, es que la Madre Teresa era la Madre Teresa, pero pues uno no, Pero digo fíjate, yo. yo no sé cómo murió la Madre Teresa de Calcuta, pero habría que ver qué vivió también ella. Pero digo, en algunas anécdotas que yo conozco de la Madre Teresa, era denme un momentito, porque me tengo que ir a acostar, ¿no? Y entonces se iba a acostar, y ella tenía cardiopatías, Ujú.
y se iba a acostar, estaba, no sé, 2, 3 horas, y se recuperaba y salía como si nada le hubiera pasado. O sea, tenía esa capacidad de, no sé, al irse a relajar, no sé qué haría, ¿no? Pero se recuperaba de eso que estaba, del síntoma que estaba teniendo, ¿no? Tenía era cardiópata, Ujú. pero pero bueno, la Madre Teresa tenía un nivel de conciencia extraordinariamente elevado. Ujú. Entonces, bueno, o trabajamos con un acompañamiento terapéutico para resolver nuestro muro de goma, Ujú. o trabajamos y bueno, y sería fantástico al parejo estar trabajando para el desarrollo de nuestro estado de conciencia. Claro. Ujú. Pero fíjate, ese acompañamiento terapéutico, ¿no? Que es el darte la oportunidad, ¿sí? De poder quebrarte, o sea, literal quebrarte, en un espacio seguro, que es el espacio terapéutico, ¿no? La oficina del terapeuta, ¿sí? Acompañado y quebrarte, ¿no? Digo, Ujú. y lo digo porque yo he sido testigo de varios pacientes, ¿sí? Que llega un momento que después de un trabajo de meses, de años, en una sesión, rompen, ¿sí? Ah, rompen en llanto, se deshacen de dolor, ¿sí? ¿No? Mientan madres de lo que les pasó, ¿sí? Y a la siguiente sesión se desconstelaron, ahí sí. Tú ves el cambio clínico, ¿sí? Porque este muro de goma, ¿no? Esta desconexión emocional se nota en la fascia. Entonces, tú ves cómo a la siguiente sesión la fascia cambió. Entonces, por eso insistimos en el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el terapeuta ejerce la función en tanto, vamos, de acompañamiento, de brindar el espacio seguro, que es cubrir también la necesidad del tallo cerebral, ¿no? Ujú. Ujú. Cubrir tus necesidades básicas, cubrir Exacto. lo que necesitas, ¿sí? Ujú. Para poder bajar la protección que has tenido que poner porque te has sentido en peligro. ¿Sí me Ujú. explico? Y la bajas, ¿sí? Te deshaces, ¿sí? Y después la vuelves a poner. Pero ya no la pones al mismo nivel, la pones a un nivel más adaptativo. ¿Sí me Ujú. explico? Sí. Entonces, no es que se quita, o sea, esto no se quita, no se puede quitar, entonces, no la necesitamos para vivir, ¿no? Ujú. Nada más tiene que estar a un nivel, ¿sí? Dinámico, Regulado. ¿sí? Que nos permita, ¿sí? Poder estar al servicio, ¿sí? Y también mantener la conexión con con nuestro propio sentir, con nuestro sentir interno, con nuestra realidad interna, ¿no? Ujú. Esto, Así es. bueno, ok. Muy Entonces, esta es la constelación bien. de la Cerebral. patología en el cerebro. Pues hemos llegado al fin de este programa. Les recordamos que está nuestro código Tortuga, ¿no? ¿No? Para que lo compren, está súper accesible el precio, les puede ayudar muchísimo. Y si no les ayuda a ustedes, quizás a alguien que esté cercano a ustedes, sí. Entonces les pedimos también que nos den Like. like, ujú, y les agradecemos mucho su compañía a lo largo de este programa. Nos despedimos y nos veremos la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.